Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alberto Ramírez Palma. Soy alumno de la Universidad Pedagógica Nacional. Este video es para exponer acerca de la educación en México desde la época prehispánica hasta la época actual. En la época prehispánica, contamos con el periódico preclásico, clásico y posclásico. El periódico clásico incluye a los olmecas, que se establecieron en lo que actualmente es Veracruz y Tabasco en el año de 1500 a.C. y 400 a.C. Hay que recordar que no existían escuelas como tal y que lo que conocemos hoy era un sistema educativo oral, práctico y espiritual. Su educación era en casa y en la comunidad. Enseñaban mitos, rituales, creencias y los sacerdotes eran los principales educadores en esa época. Se educaba en función a lo que estabas destinado a hacer. Es decir, si nacías para ser campesino, se educaba en el arte de la agronomía. Los artesanos por igual y los guerreros o sacerdotes pues se educaban a fin de cumplir esa función o ese propósito. Los olmecas tenían conocimientos en astronomía, en matemáticas y en arquitectura, lo cual ayudó a crear un legado que perdura hasta el día de hoy. El respeto, la obediencia, el trabajo grupal y la devoción por los dioses era una base importante que también se enseñaba y donde recaía gran peso de la sociedad. Avanzando un poco más en el periódico clásico, nos encontramos a tres culturas diferentes, a los zapotecos, a los teotihuacanos y a los mexicas. Perdón. Los zapotecos, que se encontraban en la región de Montalbán, en Oaxaca, tenían una educación organizada y ligada a la religión y al gobierno. Era una educación clasista, es decir, que los hijos de los nobles y los sacerdotes recibían una educación especializada, mientras que los hijos del pueblo aprendían oficios desde la casa. Enseñaban, así como los mayas, así como los mexicas, los olmecas, los zapotecos enseñaban acerca de la religión, de los rituales, de los mitos, de los dioses, de la astrología, a los jóvenes. Se desarrollaron en un sistema de escritura propio y en un calendario de rituales y agrícola. Y también hay que recordar que los nobles eran preparados para convertirse ya sean en gobernantes, en sacerdotes o en guerreros. Una de las ciudades más importantes y más avanzadas del México antiguo fue Teotihuacán, caracterizada por una educación estructurada, colectiva y religiosa. Esta educación eh, se basaba en la enseñanza oral y también en la práctica, que es algo importante, que la práctica siempre te va a ayudar a conocer un poco más de lo que estás haciendo en la teoría. Perdón. Una fuerte relación religiosa se manejaba en este tipo de educación. Ah, y también en esa época la educación era, como actualmente lo sigue siendo, era muy clasista, porque la élite de aquellos tiempos era la que recibía de primera mano la información más avanzada, mientras que el pueblo se educaba más se enfocaba más, en una educación de trabajo productivo. También este tipo de educación estaba orientada a crear ciudadanos útiles para la sociedad, con valores como la obediencia al gobierno, la cooperación y el trabajar en equipo, trabajar como una comunidad. También tenemos a los mayas, que fue una de las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica, logrando desarrollar ciudades grandes, un sistema de escritura, un calendario, muchas otras cosas importantes que hoy en día nos dejan fascinados de que en ese tiempo existiera ese tipo de educación, ese tipo de avances para ese tiempo. Eh, los mayas también, la, 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 ¿cómo se podrá decir? La línea que sigue en la educación hasta nuestros días es clasista. Y los mayas no se van a quedar atrás, pues los nobles recibían educación formal, mientras que los niños del pueblo eran educados para la agricultura, para la pesca, para la caza, para la construcción, para muchos oficios. Es decir, que la nobleza recibía educación en los temas importantes, mientras que los pobres o los, no, o los niños del pueblo
pues era mano de obra, básicamente. Aquí también los sacerdotes cumplían el papel de principales educadores y muchos de los jóvenes de la nobleza eran preparados para convertirse en sacerdotes con el tiempo. Los mayas tenían su propio sistema de escritura, su propio sistema de lectura, y esto los llevaba a escribir glifos y leerlos, y sabían calcular fechas y registrar eventos gracias a este tipo de cosas. Y pues una de las culturas que mejor organizó su sistema educativo en el periodo ya postclásico fue la cultura, mexica, que era una educación obligatoria, formal y dividida por clase y por géneros. Que aquí los mexicas instauraron esta división de género. Si bien anteriormente a los mexicas era pura división social, de clases, ahora ya fue de género. Aquí los mexicas contaban con dos tipos de escuela. El primero fue el Calmecac, que era una escuela destinada a los nobles, a los gobernantes, en donde existía una educación más estructurada. Es decir, existía, más bien se enseñaba la escritura, la religión, las leyes, y se preparaba a todos los que ahí fueran para ser sacerdotes o altos funcionarios. Mientras que existía el Techposcali. El Techposcali era la escuela para el pueblo, en donde se enseñaba para ser guerreros, el trabajo físico, la disciplina militar, perdón, y también, como les comenté, se dividió en géneros, es decir, mientras los niños iban ya sea al Calmecac o al Techposcali, las niñas se quedaban en casa a aprender a cocinar, a aprender sobre la religión y a ser buenas madres o buenas amas de casa. Avanzando un poco más en el tiempo, ya encontramos a la época colonial aquí en México. Llegamos a la educación del virreinato, que fue controlada principalmente por la Iglesia Católica y enfocada a evangelizar a los indígenas que existieron en México en ese tiempo. Uno de sus principales esfuerzos de la evangelización fue enseñar la lengua española y repitiendo el mismo patrón de esta distinción de clases y esta distinción económica entre dos sociedades, entre una sociedad, perdón. También contamos que aquí en esta época existieron las órdenes mendicantes, que fueron los franciscanos, los dominicos y los jesuitas. Ellos eran los encargados de organizar la educación. También, como les comenté, la educación era muy muy clasista en ese tiempo, entonces los hijos de los españoles eran los únicos que podían acceder a colegios y universidades, mientras que los indígenas recibían una educación muy básica, pero basada mucho en la iglesia, fuertemente en la iglesia, pues dentro de eso básico que tenían que aprender era la doctrina cristiana, la escritura de textos religiosos y la escritura de oraciones. Y los mestizos o las castas no accedían a este tipo de educación. Ellos eran muy alejados, ellos no eran tomados en cuenta para este tipo de educación. También existieron las escuelas de las primeras letras, los colegios mayores y seminarios, y en 1551 se fundó la Universidad Real y Pontificia de México. También aquí existió esta distinción de género, pues las mujeres eran limitadas a aprender tareas del hogar o a estar en conventos, que de ahí nacieron las monjas también. Como les comenté, las órdenes mendicantes tuvieron un papel importante en la enseñanza y en la conversión de los pueblos indígenas hacia el cristianismo o hacia el catolicismo. La educación fue una pieza muy importante para la evangelización. Los franciscanos llegaron a México en 1524, perdón, los dominicos en 1526 y los agustinos en 1533. La enseñanza de la fe católica y la sustitución de sus creencias por el cristianismo fue una de las tareas importantes que tuvieron estas órdenes mendicantes. Esto con el propósito de querer controlar y transformar a la cultura nativa con el simple hecho de instaurar una nueva religión, perdón. También tenemos
que dentro de estas órdenes mendicantes, la enseñanza del catecismo, las oraciones y los valores cristianos, la lectura y escritura de algunos textos religiosos y algunos oficios manuales, era algo que se enseñaba dentro de estas órdenes en conventos, en iglesias, en templos. También se crean muchas instituciones educativas y culturales que siguen vigentes hoy en día, como son los conventos de escuela. También algo importante o algo que acercaba que daba un poco de confianza en estas personas, era que empezaron enseñando en una lengua indígena, para así acercarse a las personas y con el tiempo volverles a enseñar el español para esta españolización que existió en ese tiempo. Y pues el tiempo fue avanzando, como es natural que tenga que avanzar, hasta llegar a el México independiente. Después de consumada la independencia en 1921, México se encontró en una serie de problemas sociales, económicos y políticos enormes, que necesitaba literalmente construir un sistema educativo desde cero. Y ese fue el reto más grande que enfrentó el México independiente. Ah, Sobre todo un sistema educativo que estuviera alejado totalmente de la iglesia. Ya no querían que la iglesia estuviera aferrada a la educación, que la iglesia ya no metiera las manos en la educación. Por lo tanto, eso fue uno de los principales desafíos importantes de la educación en el México independiente. Sin embargo, la educación en aquel tiempo era muy pobre, tenía una fuerte desigualdad y una desorganización tremenda. Más o menos, eso sí mantuvo por mucho, mucho tiempo. Como les comento, la poca infraestructura escolar, los altos niveles de alfabetismo y la fuerte influencia de la iglesia que aún seguía vigente fueron uno de los muchos retos que tuvo que enfrentar el México independiente en esa época. Uh, el mismo clasismo de siempre, solamente una parte de la élite accedía a la educación formal. Y aquí empezaron los liberales a ver a la educación como una vía de liberación, es decir, que buscaban una educación laica, gratuita y nacional. Los liberales empezaron a buscar ese tipo de cosas. También en aquella época se introdujo el método lancasteriano, que si no saben qué es, en realidad es muy sencillo. Un alumno instruido primeramente de primera mano por un maestro tendría la capacidad de enseñarle a muchos más alumnos. Es decir, con un solo alumno podríamos enseñarle a un aula de hasta 200 personas. Un sistema que no logró consolidarse por la falta de apoyo y muchos de los conflictos políticos de aquella época. En esa época, las universidades y los colegios seguían formando a sacerdotes, abogados y a médicos. En 1833, más o menos, Valentín Gómez Faría fue el primero en intentar, ahora sí, separar a la iglesia del Estado, pero falló. Aún todavía no era el tiempo para que el pueblo estuviera de acuerdo en ese tipo de cosas y desgraciadamente en esa época la educación no era un derecho todavía y mucha de la población se quedó sin un acceso real a la educación. Y pues, como les comento, los liberales quisieron que la educación fuera ese motor de libertad, esa llave de la libertad. Y obviamente no querían que que estuviera ligada a la iglesia. Entonces los mismos liberales impulsaron una educación basada en el laicismo, en la libertad y en la educación pública, un sistema educativo que transformara al país desde esos tres puntos. Entonces por eso se impulsaron diferentes leyes bajo el gobierno de Benito Juárez para separar a la iglesia del Estado. Las leyes de reforma fueron fundamentales para estos cambios en la educación, donde se estableció que la educación debía ser responsabilidad del Estado, más no de la iglesia. Ya la educación laica, gratuita, obligatoria, se promovió en esa época y muchos privilegios que tenía la iglesia fueron removidos totalmente.
En 1855, perdón, la ley Juárez eliminó el fuero eclesiástico y militar, mientras que la ley Lerdo en 1856 removió a la iglesia muchísimos bienes que se usaron como escuelas a la postre. Y la ley de instrucción pública en 1861 impulsó la creación de escuelas laicas, científicas y racionalistas, que más adelante les hablaré sobre este tipo de escuelas racionalistas. La educación liberal era una forma de querer razonar, una forma de educar, de crear a ciudadanos conscientes que se alejaran de este tipo de creencias religiosas para formar maestros que tuvieran estos ideales liberales, que no se estuvieran arraigados a la iglesia otra vez, que pensaran por sí mismos. Pero pues esa época enfrentó obviamente la falta de recursos, de infraestructura y a maestros poco capacitados. No existía una escuela, o no existía una forma de capacitar a los maestros en ese momento. Aún todavía no existía. Pero eso cambiaría un poco más adelante. En la historia de México, siguiente a la independencia, nos encontramos con el Porfiriato, que el Porfiriato utilizó a la educación como una forma para mantener el orden, el progreso y la modernización del país. Se implementaron muchísimas reformas, inspiradas en la pedagogía moderna, y aquí en esta época se habla por primera vez del positivismo y de las ideas científicas de aquella época. También en esa época la educación buscaba un orden social, un progreso en lo material, no solamente en lo mental, sino también en lo material. Por lo tanto, se creó o se apostó por una educación que fuera técnica, una educación científica, una educación nacionalista. Y esto fue ayudado de la mano de Gabino Barreda, que instauró y trajo a México el positivismo. El positivismo estableció que el conocimiento debe ser científico, útil, comprobable y ordenado. Sin embargo, el gobierno buscaba a trabajadores obedientes y funcionales al sistema. Que eso era lo que el gobierno principalmente quería, ¿sabes? Se fundó la Escuela Nacional Preparatoria en 1866 por Gabino Barreda, que tenía como base la ciencia, la lógica y la moral. También se aumentó el número de escuelas primarias en las zonas urbanas y se creó la Dirección General de Instrucción Pública, que es un pasito antes de lo que hoy conocemos como la Secretaría de Educación Pública. Se fundaron escuelas normales. Eso es lo que les comentaba hace un momento, que en aquella época, antes del Porfiriato y antes de la irrupción de Gabino Barreda a la educación, no existía una educación para los maestros, no existía una escuela como lo es ahora la normal. Después de que se instaura el Porfiriato y con Gabino Barreda a la cabeza, se fundan las escuelas normales, que no tenían otro propósito más que preparar a los docentes con métodos pedagógicos modernos para la época y que tuvieran este deseo por fomentar el civismo, la higiene, la disciplina, el trabajo. Y es aquí en esta época en donde, como México no ha tenido en realidad un modelo educativo ni antes ni ahora, se optó por adoptar técnicas de enseñanza europeas. Y en estas técnicas de enseñanza europeas podemos destacar a tres: a las alemanas, a la francesa y a la estadounidense. Este tipo de técnicas europeas, de modelos europeos, existían con el fin de impulsar el desarrollo industrial, de fomentar el pensamiento científico y técnico y de crear a más maestros ya profesionales, un maestro que ya pudiera enseñar a los demás. El modelo francés fue el más influyente durante el Porfiriato, pues de ese modelo francés nace el positivismo que es traído a México gracias a Gabino Barreda. El modelo francés fomentaba la ciencia, la disciplina y la moral cívica.
El modelo alemán, por otro lado, sirvió para la creación de mano de obra, para la educación técnica, la educación industrial, la educación disciplinada. El modelo alemán buscaba formar obreros calificados para su mano de obra, para el desarrollo industrial, y aplicando este tipo de organizaciones muy rigurosas y jerárquicas dentro de un sistema de educación. Es ahí donde aparece Justo Sierra, que es uno de los personajes más importantes en la educación en México, pues gracias a ese modelo alemán, Justo Sierra manda a crear muchas escuelas técnicas industriales basadas en este modelo. Y el modelo estadounidense fue uno que se empezó a abordar a finales del siglo XIX, donde se basaba en la educación pública y popular. Aquí es donde toma más fuerza la educación a los maestros, la educación por parte de las escuelas normales y la aplicación de modelos pedagógicos y psicológicos, como el caso del modelo de John Dewey. Y este modelo de educación trajo consigo muchísimos programas, de alfabetización y de extensión rural. Una vez que se termina el porfiriato, empieza la Revolución Mexicana. Durante la Revolución Mexicana existieron nuevas propuestas educativas en las cuales se buscaba fomentar una educación racionalista. La educación racionalista fue una corriente educativa desligada totalmente de la iglesia, basada en el racionalismo, que usaba a la razón humana como fuente de todo conocimiento válido. Es decir, si tú no razonabas, no estabas conociendo, no estabas aprendiendo. El propósito de la educación racionalista fue despertar el pensamiento crítico, fomentar el conocimiento científico, el método científico, relacionar la educación con lo que pasa día a día, con el trabajo, con la vida práctica, porque no vas a... Lo que estás estudiando tiene que tener un sustento en tu vida, tiene que ser algo importante para ti, tiene que aportarte un conocimiento más allá de saber cuánto es 2 más 2. Y lo que buscaba la educación racionalista era esto, era que tú supieras reaccionar y afrontar las situaciones de tu día a día con base a lo que te enseñaban en la escuela. Enrique Repsamen fue uno de los mayores impulsores de esta educación, de la educación racionalista. Y desgraciadamente esta educación no fue para todo el país, sino que solamente se impulsó con más fuerza en Sonora y en la Ciudad de México. En 1912 se funda la Escuela Racionalista de Tacuba. Y este tipo de escuelas, por esta fuerte desapego a la religión, fueron sumamente criticadas, sumamente criticadas. Y cuando el proceso revolucionario terminó, muchas de estas escuelas terminaron por cerrar. Terminada la Revolución Mexicana, se empieza un proceso de... ¿cómo llamarlo? Un proceso legislativo, un proceso de reformas en la Constitución Política Mexicana. Y aquí es cuando se establece por primera vez en la historia de México que la educación debería ser laica y gratuita. En el artículo 3 constitucional de 1917 se estableció que la educación que imparta el Estado será laica, gratuita y obligatoria. La Iglesia quedó totalmente alejada de la educación primaria, por lo que se garantizaba, el acceso a una educación sin doctrinas religiosas. Es decir, la educación no tenía nada que ver ya con la religión. Por primera vez era una educación pura, una educación científica. Y se promulgó que la educación que impartiera el Estado no tendría nada de costo y tendría que ser accesible para todos y todas. Este artículo en ese tiempo sentó las bases del sistema político educativo, de la creación
de la Secretaría de Educación Pública, de muchos otros proyectos de alfabetización nacional, porque en aquellas épocas cerca del 70% de la población era analfabeta, o sea, muchísima gente no sabía ni leer ni escribir. Y gran parte de que hoy gran porcentaje de la población ya sepa leer y escribir viene gracias a que este artículo fue promulgado en aquel año y con el tiempo se ha ido reformando, pero mantiene sus tres fundamentos, que es la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad. Es lo más importante. Y pues como les comenté, el hecho de tener ya este artículo en vigencia, en- en vigencia, pues nos llevó a crear un sistema que fuera la base del sistema educativo, un sistema que nos ayudara a garantizar el cumplimiento de este artículo, a combatir el alfabetismo y a centralizar la educación del país. Y pues en 1921, bajo el mandato de Álvaro Obregón y la dirección de José Vasconcelos, se crea la Secretaría de Educación Pública. Y esta secretaría contaba con funciones como la organización de la educación primaria, la secundaria, la técnica, la normal, el establecimiento de bibliotecas, museos y escuelas urbanas y rurales. También contamos con el inicio de la educación estructurada, de la educación laica, gratuita y para todos. Esto era lo más importante, que la educación se volvió para todos. Probablemente no existía una infraestructura, no existía un- un- una accesibilidad en las vías de comunicación, en las vías de transporte, pero era para todos. La educación desde ese momento se volvió para todos y aunque se ha luchado fuertemente con la distinción de clases, de religiones, de lo que sea, el tener este artículo ayudó mucho a que esta parte que caracterizó a la educación, esta parte clasista, esta parte de cierto modo racista en algunos momentos de la historia, dejara de existir. Y marcó un antes y un después muy importante para la educación de nuestro país. Bueno, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo. Vamos a hablar sobre la educación en el siglo de la Ilustración. El siglo XVII fue conocido como el siglo de las luces o el siglo de la Ilustración. Aquí surge un modelo educativo basado en la razón, la ciencia y la libertad de pensamiento, donde ya no existía una dominación de la religión hacia la escuela. Surge el criticismo, que fue una doctrina impulsada por Immanuel Kant y que plantea que el ser humano es un ente que debe usar la razón para entender el mundo. El criticismo promovió que el pensamiento tendría que ser autónomo y racional, y la crítica hacia los dogmas religiosos y la formación de ciudadanos libres y conscientes. No solo Immanuel Kant estaba involucrado en este criticismo que existió en esa época, también nos encontramos a Jacques Rousseau, que Jacques Rousseau, si lo recuerdan, es un filósofo francés, que escribió literalmente la obra más importante de la pedagogía. En 1700 y cachito, cerca de 235 años después, sigue siendo fundamental para la pedagogía de nuestros tiempos y hablamos del Emilio. Entonces, ese libro fue la obra maestra de Jacques Rousseau, de Jacques Rousseau, pues, en el cual Rousseau plasma sus ideas acerca de la educación, donde para él la educación debería respetar el desarrollo del niño, debería de entender que se aprende mejor a través de la experiencia y de la libertad de tener a un niño explorando un terreno, un espacio, un momento de su vida, de su tiempo. Y, y esto llevó a que Rousseau fuera un pionero de la educación centrada en el niño, en el alumno. Y eso fue allá, en Europa. Aquí en México encontramos a la campaña lancasteriana, que fue una institución educativa
que fue fundada a principios del siglo XIX más o menos, con el objeto de implementar educación elemental para todas las clases, para la clase popular más bien. La compañía La Castellana tenía el lema de educación para todos, donde el método lancastriano, como se los platiqué hace un momento, buscó que los alumnos, que los estudiantes que fueran más avanzados, que tuvieran más conocimientos o que habían sido instruidos previamente por el maestro, pudieran enseñar a una sola aula. Es decir, que con un niño pudiéramos enseñar a 100, a 150 niños. Y eso se volviera cíclico hasta que todos los niños alcanzaran cierto conocimiento. Y bueno, retomando, regresándonos un poco al tema que les comenté un poquito antes, después de el siglo de la Ilustración, la educación en México, la educación revolucionaria, enfrentó muchos desafíos, muchísimos. Algunos de ellos fue la tasa altísima de analfabetismo, la falta de infraestructura, el debate acerca de la implementación y la funcionalidad de muchos de los modelos educativos. Pero para esto, para hacerle frente a este tipo de desafíos, contamos con 3 personajes muy importantes en la educación de México. El primero fue José Vasconcelos, que como ya les comenté, fue el secretario de Educación Pública, el primer secretario de Educación Pública, y Vasconcelos creía mucho en que la educación era un camino hacia la redención social. Vasconcelos apoyó mucho el muralismo, apoyó la creación de bibliotecas, de espacios educativos, de las escuelas en comunidades rurales. Y el reto más importante que enfrentó José Vasconcelos en aquella época fue crear un sistema educativo desde cero. No había nada en ese momento, había ideas, pero no había nada en ese momento. Y al crear a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, el hecho de querer crear un sistema educativo para esa época era empezar a crearlo desde cero. Y también contamos con uno de los personajes más importantes, en mi opinión, de nuestra historia como país, como sociedad que somos, a Lázaro Cárdenas, que fue presidente de México de 1934 a 1940. Cárdenas instauró o luchó por instaurar un modelo socialista que fue sumamente criticado por la iglesia, sumamente repelido por la iglesia, y Cárdenas se enfrentó también a la falta de maestros que estuvieran capacitados, a los maestros que supieran qué era lo que quería Cárdenas para el país en ese momento, y no había maestros que ayudaran a esta idea. Y como siempre, aunque en algunos casos sí era cierto y en algunos casos probablemente no lo es, se enfrentó a la falta de recursos después de que el país seguía totalmente devastado por la revolución, por lo que había sido los estragos de la independencia en ese momento, y obviamente pues por lo que se venía a nivel global con las guerras y con todo eso. Y el último, uno de los personajes importantes, no el último, pero uno de los personajes más importantes, fue Narciso Bassols. Narciso Bassols impulsó que debía de existir una educación sexual que se impartiera en las aulas en aquellas épocas. Fue defensor de la educación científica y un luchador social constante que gracias a esa misma lucha social, gracias a impulsar la educación sexual en las aulas, se fue duramente criticado y fue envuelto en mucha polémica por este tipo de grupos religiosos, de grupos conservadores que no querían que este tipo de educaciones se impartieran en el aula. Entonces estos 3 personajes se enfrentaron a diferentes retos en diferentes áreas de la educación con tal de proveer al país una educación de calidad, una educación laica y una educación que fuera funcional para la vida del mexicano. Pero también tenemos otros pensadores, otros filósofos, otros pedagogos que ayudaron a transformar el sistema educativo en los inicios del siglo XX y que marcaron el rumbo de la educación nacional. Ignacio Ramírez fue uno de ellos. Ignacio Ramírez impulsa la libertad de cátedra, la separación de la iglesia y del Estado y aporta una visión liberal, racional y laica hacia la educación.
Ignacio Ramírez fue defensor totalmente de la educación, del pensamiento crítico y de querer formar a través de la educación a ciudadanos conscientes de lo que pasaba a su alrededor y ciudadanos críticos, que criticaran al gobierno, que se pusieran a pensar más allá de eso. Ah, que tal vez no obedecieran, pero que sí lo reflexionaran. Que reflexionaran por qué pasa esto, por qué me está pasando esto y a dónde me está llevando esto. Otro de ellos fue Ignacio Manuel Altamirano, que fue fundador y promotor de muchas escuelas normalistas en México. Escritor, maestro y defensor de la educación pública laica, promovió la formación docente y el acceso a la educación para todos. También contamos con uno de las figuras más importantes en la educación mexicana, Enrique Repsamen. Este es un pedagogo naturalizado a México que es considerado en nuestros días como el padre de la pedagogía moderna y que fue el fundador de la primera escuela normalista en Veracruz en 1866. Es uno de sus aportes más grandes a la educación, junto con la profesionalización de la docencia gracias y a través de métodos pedagógicos modernos y científicos. Repsamen contó con un par de colaboradores muy importantes. Enrique Lobsher fue uno de ellos y desarrolló a la educación racionalista. Enrique Lobsher junto con Repsamen desarrollan esta educación racionalista, una educación basada en la razón, en la técnica y que fuera moderna, que fuera una propuesta diferente a lo que se había trabajado antes. También Lobsher creía en una educación integral, una educación que, que fuera desde lo físico, desde el ser alineado, desde los modales, desde la higiene hasta lo moral, saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lobsher aporta a la educación el método activo centrado en el niño como un sujeto activo, es decir, que todo lo que tú hagas esté centrado en el niño, en el estudiante. Y también Repsamen colabora con Carlos A. Carrillo, que Carlos A. Carrillo defiende la educación científica, defiende a la psicología, defiende este tipo de educación donde, donde la didáctica, donde la disciplina son las bases de esta educación. Profundiza acerca de la psicología educativa y de los métodos psicológicos centrados en el estudiante. Y vamos a dar un salto en el tiempo, un salto muy grande en el tiempo, hacia la conformación de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana surge como un modelo educativo que busca sustituir a todos los modelos anteriores que se basaron, en la estandarización. Es decir, ya no busca que existan puntajes, sino que existe un conocimiento verdadero, un conocimiento aplicado, una educación integral, que no solamente sea una calificación, sino que incluya a las emociones, que incluya el contexto social, el contexto cultural, incluso el contexto ético, el contexto del niño para mejorar su aprendizaje, para entenderlo, para que el aprendizaje sea significativo. Los principios pluriculturales, los principios humanistas, la democracia, la sustentabilidad, la inclusión, fueron las bases de este modelo. La nueva escuela mexicana busca centrarse en el estudiante como una persona activa, como un sujeto activo, pero a su vez busca respetar su contexto, de dónde viene, por qué viene de ahí, por qué nace ahí, por qué no se puede mover de ahí, por qué todo eso, su historia, la historia del alumno, del estudiante, su lenguaje y su entorno. Muchas veces el, el mismo, el mismo docente no entiende por qué hay alumnos que aprenden más rápido que otros, porque hay personas que aprenden más lento que otras, pero es parte de la nueva escuela mexicana querer entender ese tipo de cosas, ese tipo de contextos, incluso hasta los contextos sociales, los contextos familiares, porque vivimos en una época en la que la deserción escolar también es muy importante
es un problema que enfrenta la educación y que la nueva escuela mexicana busca erradicar. Si bien ya logramos erradicar a la alfabetización en gran parte de la sociedad, erradicar la deserción escolar, promover el interés del estudiante para seguir estudiando, para continuar sus estudios, es algo que la nueva escuela mexicana debe y necesita enfocarse en la educación para todos, sin discriminaciones, sin, sin racismo, sin clasismo, poniendo atención especial en comunidades indígenas y marginadas, es una de las bases de la nueva escuela mexicana. Promover el diálogo, la conciencia, la comprensión, la convivencia y este fomento de la cultura de la paz también es una eh, de las variantes de lo que echa mano la nueva escuela mexicana. Este modelo ah, nace debido a la reformación del artículo tercero en 2019, donde se declara a la educación como obligatoria, universal, laica, gratuita, equitativa y de excelencia hasta el nivel superior, donde se desaparece todo tipo de evaluaciones puntuativas y se impulsa la formación del docente, una formación actual. Esta reforma da paso a un currículum establecido, un currículum eh, no establecido, un currículum que fuera flexible en 2022 y esto formaliza los principios de... Ya para terminar, les voy a hablar acerca de la prueba PISA. La prueba PISA es un examen internacional que aplica, la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, la OCDE, y se trata de una evaluación en lectura, matemáticas y ciencias con el objetivo de medir las habilidades que tienen los estudiantes a partir de 15 años para resolver problemas en contextos reales de sus vidas. En el año 2000, y desde entonces cerca de 80 países han participado dentro de la evaluación PISA. México y gran parte de Latinoamérica participan de esta evaluación, aunque en la última prueba PISA realizada en 2018 más o menos, más del 50% de los alumnos que realizaron la prueba no alcanzaban el nivel mínimo para la competencia de matemáticas, siendo lectura el mejor puntaje con 420 puntos, pero muy, muy abajo de lo que establece los promedios que deberían ser los básicos para, para la educación, para aprobar, entre comillas, la prueba PISA. Te piden cerca de 489, 490 puntos en lectura y el más grande que obtuvo México fue de 420. Países como Chile, como Uruguay, como Costa Rica suelen tener los mejores resultados de la región. Sin embargo, ningún país de Latinoamérica ha logrado alcanzar los puntos promedios de la OCDE. En 2025, la prueba PISA introdujo nuevos enfoques y nuevas áreas. Una de ellas fue la educación para el desarrollo sustentable, que básicamente es como si fuera algo acerca de geografía, de biología, más o menos así. También el uso de plataformas digitales, actividades interactivas y cómo el entorno escolar impacta en el bienestar del estudiante. Ah, la prueba PISA en algunas escuelas, con algunos profesores, sí se toma en serio, pero en algunas otras ni siquiera se menciona. Es uno de los grandes problemas que enfrenta este tipo de evaluaciones aquí en México, que muchos profesores ni siquiera les da el tiempo necesario para terminar el bloque un bloque que necesitamos terminar para poder aplicar una evaluación de PISA y por ende no la aplican o no le toman el valor necesario o el valor que debe de tener este tipo de pruebas. En México se han realizado muchas propuestas distintas para mejorar los resultados de la prueba PISA. Entre ellos está fortalecer la formación del docente, invertir en infraestructura educativa, la atención especializada a la educación inicial
es decir, a los niños de primeros años, de kinder a primeros, segundos de primaria, perdón, reducir la desigualdad educativa, el fomento de la lectura y del pensamiento crítico y algo muy importante, la involucración de familias y de comunidad para la educación de los estudiantes, de los niños, de los alumnos, de los jóvenes, de los pequeños, de todos. La familia y la comunidad deben estar involucradas para crear una educación de calidad para todos y todas. Y bueno, creo que eso es en gran parte un poco de lo que yo aprendí este semestre. Eh, es algo que me va a quedar muy grabado en mi cabeza porque a mí me gusta mucho la historia. Yo considero que ha sido un buen semestre, que hemos aprendido mucho sobre esto y que yo espero que si alguien llega a ver esto, pues le funcione de algo, sea bueno para ellos. Yo sé que probablemente no soy muy bueno hablando, muy bueno expresándome, pero espero que les sirva de algo. Yo soy Jesús Alberto Ramírez Palma, soy alumno de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 de Toluca. Esta es la materia de la educación, historia de la educación en México. Y pues espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención y hasta ahora.